que la gente se engancha tanto en hacer muchas escenitas superficiales, porque son fáciles las escenitas superficiales. Vamos a dramatizar, no sé, tal cosa, tal otra. Son fáciles. Poner en movimiento todo aquello que está dentro de uno y que quiere ponerlo en el escenario, poner en el escenario los vínculos, no es un paso fácil. Paula, vos tenías una cita muy interesante de Moreno, que me la mandaste ayer. No sé si la tenés a mano, la podés leer, por favor, porque me parece que es muy interesante. Porque esto, por lo menos dentro de nuestra escuela, es muy importante ponernos en contacto con los mensajes profundos de Moreno y darnos cuenta que es importante tomar lentamente el trabajo, buscar lo que hay allí. No es solo representar, hacer una escena teatral, porque eso es fácil, fácil o difícil, pero no es eso, es ver qué hay en ese mensaje que viene a entender. Entonces, ahí se las mandé la frase al grupo. Ajá, pero léela porque así la compartimos en voz alta, ¿sí? O la lee alguien. Dice, sí, hay un malentendido que debe evitarse cuidadosamente. El psicodrama no es una curación por la actuación como alternativa de una curación por la conversación. La idea no es la de que los sujetos vayan representándose el uno para el otro, todo lo que les viene a la cabeza, sin reserva en un exhibicionismo ilimitado, como si este tipo de actividad por sí misma pudiese producir resultados. Me parece que hemos visto mucho de esto que dice Moreno, ¿no? Me sorprendió que ya en su época él estaba de alguna manera denunciando que se tomaba el psicodrama de esta manera, ¿no? Como una actuación sin freno y sin pensar, poner en el escenario cosas sin pensar, ¿no? O sin... Que está muy bien, es una forma de teatro, es teatro espontáneo. Él además pasa pero no del es teatro psicodrama espontáneo, no es para psicodrama. Moreno, No, él pasa de psicodrama, no, perdón, de teatro espontáneo a psicodrama, ¿sí? Cuando hace la inversión de roles, esta es como algo así como se dice de Freud, que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. La inversión de roles es la vía regia hacia el psicodrama. Todo lo que encontramos es a través de la inversión de roles, con la forma que le demos. Pero es percibir eso que no estamos percibiendo en el otro, en aquel que está con nosotros, que nos permite entonces percibir lo que está pasando con nosotros. Entonces con Paqui tenemos una escena muy cortita, muy simple en cuanto a relaciones, que son, Paqui, ¿cómo era? Era Paqui, la hermana, hablando por teléfono y diciendo, vamos a vender las tierras para que las... Y ella diciendo que no, era una incomunicación que ella planteó que los llevaba casi a un enfrentamiento. En un momento dado, lo que surge es que las tierras les pertenecían a la abuela, ¿no? Sí. Este es el otro detalle en esa dramatización que es importante. Lo que hacemos ahí para entender las situaciones es hacer cambios de roles. ¿Qué dice Paqui? ¿Qué dice la hermana? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo se rompe o no se rompe la comunicación esta? Y de repente aparece un tercer personaje que está escondido porque no está presente, que es la abuela. ¿Cuál es nuestro camino? Es percibir exactamente ese nuevo elemento que trae el protagonista, pero que no lo ha tenido en cuenta hasta ese momento. Las tierras son de la abuela. Bueno, pero nadie tiene en cuenta que ese mensaje está escondiendo atrás un peso muy grande. Son de la abuela, ¿por qué? Porque
los tenía ella, pero además después nos enteramos, porque la abuela lo dice, que están en la familia desde hace muchísimo tiempo. Ese mensaje está dentro de estas dos hermanas, aunque no tenga voz. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicodrama? Transforma esa voz que está silenciada en una voz que se expresa. Cuando tomamos el lugar de la abuela, y la abuela da este mensaje, dice algo muy importante: son libres de vender si quieren. Nunca dijo no lo vendan. Esto en realidad lo leyeron un poquito los que tenían ese mensaje adentro. Yo no sé si se acuerdan ustedes que ella dijo: son libres de vender si lo necesitan. Son libres de vender, pero si no lo necesitan, ¿para qué van a vender? Planten flores, planten fruta, planten, hablando de tierra hoy, Sandra, planten flores. Y en ese momento a Paqui se le llenan los ojos de lágrimas. No sé si ustedes se acuerdan, pero ahí Paqui se emociona, se le corta la voz, y ahí ella encontró dentro de ella un mensaje que es muy fuerte. Si lo necesitas, lo vendes, porque nadie te dice que no lo uses. Pero si no lo necesitas, lo puedes seguir cuidando, como lo cuidamos nosotros. ¿Es así, Paqui, más o menos la historia? Sí, sí, totalmente, así, muy bien. Así. ¿Sí? Y entonces, cuando vuelve a sí misma, le contesta a la hermana: bueno, la verdad, no la vendamos. Porque, ¿qué aparece? Hay un cambio de perspectiva. Y este cambio de perspectiva es el que busca el psicodrama. Por eso de repente Marisa o Valeria, cuando ustedes traen, bueno, pero a mí me hizo recordar esta otra historia, habría que ir a preguntarle a esos ancestros en un momento, no hace falta hacerlo ahora, cuando tengan ganas, si tienen ganas. ¿Por qué dan la orden de que no se venda? Porque no fue así la abuela de Paqui. La abuela de Paqui dejó en libertad. De hecho, hoy te pregunté si estaba, dónde estaba, pero no está donde, esa tierra no está donde tú vives en este momento. No, igual por eso. Así que, claro, pero además habla de una libertad que tú tienes, que te pudiste ir de esas tierras. ¿Sí? Y solo te pide que le plantes flores. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta desde el punto de vista técnico, metodológico, pero a mí me pareció muy importante la dramatización, porque es como, Cerca solía decir que con el tiempo ella había aprendido que hacer psicodrama era como hacer ikebanas. No sé si se acuerdan ustedes que ella a veces decía eso, que era en realidad hacer un florero, los adornos japoneses de flores, ¿no? En donde es lo más puro posible, hay una flor y otra ramita, no es un gran florero lleno de flores, es una flor que da un mensaje, ¿no? Y me parece que esta dramatización de Paqui era así, era muy simple, llegaba a un nivel, pero además muy profundo, y no tuve que usar ningún recurso raro más que inversión de roles. ¿Mm? Y permitirme saltar en el tiempo, que siempre lo podemos hacer en el psicodrama. Por algo Moreno dice que él es quien trae al psicodrama las 3 dimensiones del espacio más la 4ª del tiempo, y que trabajamos en esto, en las 4 dimensiones. Creo que a esta altura, con la física cuántica, diría que trabajamos en 11 dimensiones, que es lo que dicen los de la teoría de las cuerdas, pero las 4 dimensiones él las nombra. Bueno, y trabajamos un detalle más y me callo. Me parece que todavía no trabajamos los átomos sociales perceptuales en el grupo, ¿verdad? ¿O sí? No. Es decir, cada uno de nosotros, Moreno nos define como átomos sociales. Si uno imagina un átomo, uno está en el centro y las personas
que están a nuestro alrededor forman, nosotros seríamos el núcleo y las personas serían los electrones, ¿no? Un átomo social es aquellas personas importantes que nos rodean. Cuando trabajamos en psicodrama, siempre trabajamos sobre nuestro átomo social perceptual, que sería el átomo que nosotros vemos, que nosotros percibimos, las personas que nosotros percibimos, que no son iguales a las que son ellas por sí mismas, pero son las que son para nosotros, ¿sí? Y siempre en psicodrama tenemos son dos casi principios. Uno es la inversión de roles para entender lo que está pasando, si no, inútil, no entendemos nada. Y el otro es la posibilidad de trabajar sobre nuestro átomo perceptual, que puede incluir un gato, un perro, puede incluir el lugar donde vivo, puede incluir muchas cosas. Bueno, eso lo vamos a trabajar específicamente y después seguiremos. ¿Hay alguna pregunta, por favor, o algún comentario desde el equipo? Dale, Paula. Sí, yo agregaría en el procesamiento que una cosa muy importante que hizo Mónica fue escuchar a la protagonista qué roles aparecían, ¿sí? Y esto me parece de la escucha del protagonista es súper importante, porque rol que nombra el protagonista es rol que tiene la posibilidad de tener una voz, ¿no? Paqui nombra en la conversación con la hermana a la abuela. Entonces ahí Mónica toma ese rol. Bueno, ¿y qué diría la abuela frente a esta conversación que ve de las hermanas? ¿No? ¿Qué opinión tiene ese rol? Y esto me parece que tiene que ver con la escucha. Y es súper importante. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Solo algo Sí, más. dale, por favor. En la narración del protagonista, cualquier sustantivo es potencialmente un rol. De todas maneras, para el director... No se te oye bien. Repetí, por favor. Cualquier sustantivo es potencialmente un rol. O sea, cualquier persona, como decía Mónica hace un rato, una mascota, cualquier sustantivo es potencialmente un rol. Lo que pasa es que una cosa es cuando nombran a la abuela y otra cosa es cuando nombran una taza de té. Si yo nombro una taza de té puede ser un recurso, pero si estoy nombrando a mi abuela, en principio tiene otra entidad. Ahora, el otro día, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a ambientar la situación, te hice hacer, no me acuerdo, perdonen, pero te hice hacer algún cambio de rol, Paqui. ¿Con qué? Me parece, pero ¿con qué? ¿Con el lugar, con el departamento donde estabas o con qué? Las personas con las que estaba, ¿no? Sí, con la hermana. Con mi hermana, con mi... No, con la hermana sí, con la abuela también, pero no me acuerdo si la hice hacer cambio de rol con algún elemento que había en ese momento en la escena, ¿no? No, con los padres míos también. Yo no te pregunté dónde estás hablando por teléfono, ¿no? Sí, ¿dónde estás? Yo estoy aquí, estoy donde estaba entonces. Y cuando me dijiste estoy aquí, ¿no te hice ninguna pregunta con respecto al lugar donde estabas? No, aquí en casa. No, pues ella estaba muy caldeada, entró directamente a la conversación. Sí, es raro que no te haya preguntado, pero bueno, puede ser, yo no me acuerdo. ¿No lo grabamos? No, creo que no. Porque ahí te podría haber preguntado cómo era ese lugar donde estabas. Sí, pues ahí no entramos, pero es que estábamos con muy poco tiempo y a veces el tiempo también nos hace... Fuimos directo, ¿no? Claro. Bien. Porque eso lo sueles hacer tú siempre.
Que Sí. hablemos del espacio donde estamos, cómo estamos, qué hay alrededor, o sea, eso es como muy característico. Sí, sí. Por eso me llama la atención, pero no lo recordaba, por eso no lo nombré porque no me acordaba de haberlo hecho. Okay. En realidad, porque trajiste del otro grupo, trajiste directamente el tema, ¿no? Entonces era eso lo más importante, pero se podría haber ambientado más la situación. Sí. O tomar el rol del teléfono, qué sé yo. Pero esto, todo lo que es sustantivo se transforma, todo lo que hay en el escenario es un rol. En este momento en el Zoom, pero está. Bien, ¿tiene alguien más un comentario, una pregunta? Yo. Alesia está ahí, sí, Fernán. Que entonces sería incorrecto hablar de personajes. Siempre Sí. hay que hablar de roles. Sí. Lo que pasa es que personaje y rol son un poco sinónimos, ¿no? Por eso pregunto. ¿O son parecidos? Son parecidos, pero en realidad hay que hablar de roles. Porque la abuela puede ser un personaje, pero en realidad es como que cobra una importancia diferente y se distingue del teatro si es un rol que si es un personaje. Es verdad, es un rol, básicamente son roles. En realidad lo que pasa es que rol, en realidad porque es más primario, porque rol es el papiro, ¿no? En realidad rol viene de rollo, que es el rollo de papiro. ¿Ustedes oyen un ruido en mi teléfono o no? No. No. Entonces soy yo. Esperen un segundo porque me estoy aturdiendo. ¡Qué alivio! Era una máquina. Viene de Egipto, es el rollo de papel del papiro. Y que era el que se abría para leer justamente un personaje. Viene de ahí. Entonces, si lo llevas hasta ahí, en realidad creo que serían sinónimos. No sé qué opinan Claudio, Cristina o cualquiera, alguno de ustedes, o Débora o Paula o alguien. Sería en realidad, si lo llevas hasta ahí, casi es el rol, es el que va a expresar el personaje. ¿Sí? Sí, yo no le encuentro diferenciación. Es esencialmente, sí. lo que sucede es que es dentro del contexto de un trabajo psicodramático. Dentro de un contexto de un trabajo psicodramático, decir rol o decir personaje, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Tal vez lo más correcto desde el punto de vista de la jerga es decir rol. Sí. Pero no es exactamente lo mismo, porque si nosotros tomamos, como decías vos, el rol de la taza de café, no es un personaje, es el rol de la taza de café. Y puede tener la misma presencia psicodramática que la abuela. Lo que pasa es que me parece, Mónica, que cuando uno instala un rol y el rol empieza a tomar protagonismo, se torna un personaje en la dramatización. Eso es lo que pasa. Cuando se pone en movimiento el rol, se torna un personaje dentro, digamos, de la dramatización. Creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? Un rol en acción se torna un personaje. En realidad la pregunta también está relacionada con la frase que leyó Paula, que Paula dice, hay un malentendido que debe evitarse, ¿no? Me parece que personaje es como más una cosa de actuación, mientras que rol, a mí yo lo pienso desde otro lugar, pero simplemente porque desconozco cuál es el valor o la diferenciación de valor entre rol y personaje en el psicodrama, digamos. Si es casi lo mismo, es casi lo mismo. Pero, Moreno no habla de personaje, habla de rol. A lo mejor en algún momento habla de personaje porque apareció un personaje particular, pero él habla de rol.
En el psicodrama A ver habla de a ver rol. si digo un disparate, corregímelo, Mónica. Estoy pensando en voz Perfecto. alta. Si yo tengo varios roles y pienso en una sociometría, ¿sí? Estoy hablando específicamente de un rol. Cuando esos roles los pongo en acción, ahí es creo donde se tornan en personaje. No sé, por ahí estoy Se tornan diciendo... en un... no, en realidad se tornarían en una persona, porque no se tornan en un personaje. La abuela de Paqui no es un personaje, En realidad, es una persona. torna en rol en acto y no en rol potencial. Digamos, deja Claro, de ser rol potencial para ser rol en acto. exactamente. Y es una persona del átomo social de Paqui. Sería personaje, alguien inventado en realidad, me parece. Una taza con que cuando No. toma el... No, Gente, nos estamos volviendo muy franceses. vayan a Es buscar al que expresa diccionario la la definición de relación. personaje. Posso dire, el rol expresa una relación con las personas. El personaje es una característica. El rol, Una caracterización. porque es en relación con Sí. el protagonista o El rol, quédense con la definición de rol. Rol es el script, ¿cómo se dice script? El guión. la Un sceneggiatura. el guión. Gracias, Valeria. El guión que lee el actor que juega un personaje o una persona. Es el rol. Y juega ese rol, lo transforma, al hablarlo, es transformado en una persona que reconocemos, pero trabajamos con roles, así se llaman. No sé cuál es la diferencia, Fernando. De hecho, no habla de actuación, habla de expresión del rol. Dice la expresión del rol, no es una actuación, por lo tanto no es un personaje. Por ejemplo, hay algunas preguntas que yo no las corrijo porque ya estamos tan habituados, pero entonces la pregunta, entonces yo hago de, no, nadie hace de. Yo soy. Cuando asumís el rol, vos sos la abuela. No es una representación. No es una representación, es asumir el rol. Es una presentación, en realidad. Presentás ese rol, lo jugás. Lo jugás directamente, lo jugás, es tuyo en ese momento. Sí. Y hay varias cositas que se dicen así. Entonces yo hago de, o esas cosas que en realidad son errores desde el punto de vista psicodramático, pero bueno, como dice Claudio, las vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo y no hace falta engancharnos demasiado. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta de los alumnos con respecto a esto? No. No, bueno, a mí. Sí. A mí No. Dale, Sandra. Me gustaría, para mí es muy importante la retroalimentación y la lectura que volviste a hacer, Mónica, porque yo no había puesto atención en esta parte tan importante que dices que la abuela dijo, si lo necesitas, puedes venderlo. Claro. Entonces, y ese es un punto que hace la diferencia. Totalmente. Porque si no hubiera dicho que no se puede jugar sobre lo que no pasó, pero si no hubiera dicho, si no lo hubiera dejado en libertad, yo hubiera tenido que confrontar a esa abuela y preguntarle, ¿y por qué no tiene la libertad de hacer lo que ella quiera? Claro. Porque es grave. Entonces, hay una Arsha, es una psicodramatista turca que dice que ella aprendió de mí a discutir con los roles complementarios, ¿no? A marcarle, bueno, pero si usted le prohíbe vender, ¿por qué le prohíbe vender? ¿Sí? Es importante ese detalle, es la escucha que decía Paula, ¿no? Sí.
Bueno, Dulce y Camilo, hemos llegado a una conclusión, que cada vez que entre alguien tarde, para no interrumpir todo y decir hola, ¿cómo estás? El que entre va a saludar de una manera y los demás le van a responder. Así que, a ver, Dulce, ¿cómo vas a saludar? Con un gesto. Ok, entonces todos te vamos a contestar. Sí, tú ya sabes que te hemos recibido. ¿Y Camilo? No vi nada. Bien. Muy bueno verlos por aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Nos quedan, ya como de costumbre, esto nos llevó mucho tiempo. Ah, Claudio, habíamos dicho que a lo mejor ibas a dejar abierto un ratito más el Zoom después por si querían charlar entre ellos después de las 6, ¿verdad? De las 5, ¿no? Íbamos a abrirlo un rato antes. Pero además creo que el Zoom está comprometido, o por lo menos lo vi a las 6. En la agenda, a las 6, perfecto. A las 6. Bien, podemos dejar el Zoom, queda abierto un rato más. No hay problema. Un ratito bien. Sí. Gracias, Rocío. Lucía no puede venir, es verdad, avisó. Bueno, entonces, teníamos los 3 temas estos: COVID, vacuna, escuelas y incertidumbre. Son 4 los temas. No, son 3. COVID incluye vacunas e incertidumbre para un grupo, otro grupo pidió incertidumbre y otro grupo vuelta a la escuela. Bueno, mientras estábamos charlando, ¿alguien pensó, yo quiero tomar uno de esos temas y lo traigo al grupo grande? Pregunto. Sí. ¿Tú? Sí, yo. A ver. ¿Alguien más? Sí. Bien, Sandra, ¿qué es lo que querrías traer? Por chat está hablando Inés. La incertidumbre. ¿No? No tiene video, Inés. No tiene video. Ok, bien. Hola, Inés. Sandra, ¿qué dices? Sí, la incertidumbre en el sentido de que yo no sé qué hacer cuando las personas sienten tanta incertidumbre o cuando yo lo he aprendido a manejar a mi manera, pero no sé cómo ayudar o cómo transmitir. Es interesante, ¿no? La incertidumbre incertidumbre de no saber cómo manejarse con la incertidumbre. Es interesante el planteo. Sí. Virginia, ¿dijiste algo? Sí. Levantaste la mano. No, apoyo que es interesante lo que Sandra plantea, ¿verdad? Ajá. Ok. Así como Virginia Rocío, apoyó. Rocío traía las vacunas por chat. ¿Lo trabajarías aquí en el grupo grande? Sí, podría ser. Aquí estamos viviendo efectivamente una crisis de vacunas, porque se compraron unas, no alcanzaron, entraron otras, y luego llega la información de que no eran las buenas, que las buenas están por llegar, y a nosotros como personas mayores nos entra a decir, bueno, ¿en qué momento? ¿No? Porque está calendarizado, pero es una incertidumbre derivada de la vacuna nacional. Ajá. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar a trabajar? Hay 2 que se ofrecen a trabajar, parece. Sandra o Rocío. ¿Podrían decir como cortito, si yo trabajaría una frase? Yo si trabajaría la necedad. La necedad. Explica un poquito más la necedad para que te entendamos bien. O más bien la falta de flexibilidad para aprender cosas nuevas. Ajá, ok.
Rocío, si trabajaras, ¿qué trabajarías? Yo trabajara vacunas, haría como un análisis. No, un análisis no, que no podemos hacer un análisis. ¿Qué trabajarías tú si traes el tema acá? Trabajaría lo que me beneficia. ¿Podría ser? Sí, aquello bueno que me trae la vacuna. Ajá, ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si están de acuerdo, equipo. Paula, ¿qué decís? Está Inés, que ya tiene video y también tenía un tema. Abrí tu micrófono, Inés. Disculpen, pero estoy con el celular porque no me anda el internet. Podrías trabajar, si trajeras el tema, podrías trabajar como protagonista, del grupo grande. Creo que el tema de la vuelta a la escuela incluye a los otros dos, el de Rocío y el de Sandra. Okay. O viceversa, los dos incluyen también, porque el tema de vacunarse, considero que para volver a la escuela tienen que estar vacunados los maestros y, y salir de esta incertidumbre también. Está bien. Entonces, las dos lo plantearon, pero de manera distinta. Por favor, vamos a hacer algo que en general en el Zoom no lo hacemos, pero vamos a hacer una elección sociométrica. Encontró Sandra la necedad y la rigidez para cambiar.